responsabilidad expresa de sus realizadores o autores. Sin levadura en la doctrina. Te habla tu amigo Carlos Hernán Sarmiento y estamos en las 40 parábolas de Jesucristo. Bendito sea el Rey. Arrancamos con la parábola número 14. Es una parábola que complementa la parábola del día anterior. Se llama la parábola de la casa vacía. Para no desentonar con la anterior, que es la casa dividida o el reino dividido contra sí mismo, esta le vamos a llamar la parábola de la casa vacía. Gloria a Dios, ya no está en Marcos, está solamente en Mateo y en Lucas. Bendito sea el Rey. Ok. Ubiquémoslo. Está por acá por... Ya le digo, Mateo capítulo 12. Vamos a leerlo aquí en la compilación. Dice así, Mateo 12:43 y Lucas 11:24. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. No, gloria a Dios. Ahí estás viendo una descripción que complementa lo del día de ayer, en el sentido de la blasfemia contra el Espíritu Santo, la negación abierta que tenía esta gente a la manifestación del poder de Dios y a la legitimidad del ministerio de Jesús como el Hijo sobre su casa, el Hijo que viene a recuperar para el reino de su Padre aquello que se había perdido. Recordemos la postura del día de ayer, que tiene que ver con que, entendiendo la aseveración de Jesús de que el reino de las tinieblas no está dividido, y que es ilógico creer que Satanás se va a levantar contra sí mismo cuando, pese a que no hay amor de ningún tipo entre esos seres que trabajan para él, espíritus inmundos, ángeles caídos. Satanás es el jefe de los ángeles caídos, es su cabecilla, el príncipe de este mundo. Es iluso pensar que ese reino, en la guerra contra el reino de la luz, porque ese es el reino de las tinieblas, ellos van a poner a dividirse entre sí para terminar destruyéndose y pasándose de pronto a trabajar a favor del reino de la luz. No, eso es inconcebible. Es decir, ellos son enemigos, y como enemigos ellos siempre van a presentar oposición, y en su labor de resistir a la luz y evitar las cosas de Dios, van a estar unidos. El planteamiento lo hace Jesús para exhortarnos a nosotros, de que nosotros no debemos en nuestro trabajo de repeler las tinieblas, de enfrentar a toda fuerza oscura de maldad, no debemos de dejar que el enemigo siembre cizaña y nos divida. Es por ahí, es decir, eso hace parte de lo que te comentaba ayer, de el cristiano debe saber con quién se enfrenta, a quién está enfrentando. Recuerda el planteamiento de ayer, ¿cuál era? El cristiano debe saber en qué ha creído, la doctrina. Esa doctrina tiene que haber sido revelada por el Espíritu de Dios, no una doctrina, no mandamientos de hombre ni instrucción humana, sino que el mismo Espíritu lo haya convencido de la verdad.
La segunda del cristiano es saber a quién está enfrentando y en quién ha creído. O sea, conocer a Dios, no ignorar las maquinaciones del enemigo y saber exactamente en qué ha creído, su doctrina, el enemigo que está enfrentando y al Dios que sirve. Esto hace parte de la segunda, a quién está enfrentando. Entonces, en ese orden de vida, Jesús deja claro que la única manera de inutilizar al reino de las tinieblas no va a ser esperar que ellos se dividan y peleen entre ellos, no lo van a hacer. Hay que entrar en unas vías de hecho, de choque, de impacto y actuar en favor del reino de los cielos. Por eso el reino de la luz. Por eso el contexto inmediatamente anterior a esta parábola de la casa vacía habla acerca de precisamente el que tiene el control de esa casa. Y voy a leértelo también en la compilación. Dice así: Lucas 11:21 y en Marcos 12:29 está, ¿listo? Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, ¿sí ves? En paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Porque ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ok, entonces aquí sabemos una opción ya de choque, de una vía de hecho. No es una vía de derecho, esperar, de que ellos saben que están en la mentira y que en algún momento reaccionan y se van. No, ellos no se van a ir si tú no le atas, si tú no le echas fuera, si tú no derribas esas obras. Por eso, por allá en Primera de Juan, capítulo 5, vamos a ver si lo encuentro, dice así aquí al paso, dice la escritura que para eso apareció el Hijo de Dios. Listo, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la única manera es que ya te lo estoy contando, por favor. Y dice así: en esto se ha perfeccionado el amor. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, permítame, Primera de Juan, capítulo 5. Lo estoy buscando, creo que en el lugar equivocado. Bendito sea el Rey. Dice así, dame un momento. Bueno, ya te lo encuentro. Incluso es una palabra que demuestra guerra espiritual, porque nosotros estamos basados prácticamente en que el Señor vino a rescatarnos de algo que nosotros no podíamos rescatarnos. Ahí está la clave, ¿no? El Señor vino a rescatarnos de algo que nosotros no pudimos hacerlo. Y en el Antiguo Testamento hay un pasaje similar, pero en ese caso le habla a Israel. Te lo voy a buscar mientras encuentro ese, porque sobre esa base prácticamente va a ser la enseñanza del día de hoy. Es que esa parábola habla de actuar, no es tanto de dejar hacer, porque dejar de hacer, muchos dejan de hacer, pero aquí estamos hablando de actuar. En Isaías dice, Isaías 49, dice el versículo 24, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, arrebatado. Y tu pleito yo lo defenderé. Le habla el Señor a Israel y le dice: ese es el pleito de Sión, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados, como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Si está viendo, hay un acto, una acción de choque de parte del Señor, donde enfrenta al pecado, lo deshace, y al opresor lo pone en su sitio y deshace lo que el opresor hizo. Aquí está el versículo que les decía de Juan, no está en el 5, que estaba pensando en aquel
Dios le guarda y el maligno no le toca. Estaba pensando en eso, por eso me ubiqué, pero es en primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces ahí ya queda claro que aquí estamos hablando de algo ya de choque, de impacto. Jesús se enfrentó a una religión que decía no hagas, pero se quedaban solo en no hagas lo malo, pero no hacían el bien, y eso no sirve de nada, eso no sirve absolutamente de nada. Más quiero regalarte algo, y sobre esa base pues está la exposición del día de hoy, y es que nosotros debemos de tener claro y contundente que el Señor demanda que nos transforma, pero esa luz o ese efecto de habernos transformado tiene que verse. Si no se ve, entonces está siendo infructuoso, es decir, debemos de dar fruto para Dios. Lo veíamos ayer en la oración de Colosenses, donde dice llevando fruto en todo tiempo, toda buena obra. Si no se da fruto, ¿para qué poder, digamos así, pensemos en el lenguaje de Dios, ¿para qué yo aboné este matica, para qué aboné este árbol, para qué, si no da fruto? Entonces, una parábola que conté comenzando, la parábola de la higuera estéril, no recuerdo cuál era de las primeras. No hay manera de poder, o sea, la verdad no, esta persona no entiende para qué fue que lo hice así. En la primera parábola, la parábola del sembrador, no daba fruto, la parábola de la higuera estéril, del sembrador, mezclado con la parábola de la higuera estéril, es decir, si da semilla, pues si alrededor hay cizaña, la arranco, listo, pero ya después de arrancar la cizaña debe dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Si no da fruto, entonces no estamos haciendo nada. Recuerden el versículo 10 de Colosenses capítulo 1, para que andéis como es digno del Señor, agradándole todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, que crecer en el conocimiento de Dios también es un fruto para Dios agradable, porque por allá en Jeremías 9 dice, alabes en esto el que se ha de alabar, en conocerme y entenderme, aprender de Dios, conocerlo a través de la doctrina que Él dejó revelado. Entonces aquí vemos que estas personas se quedaron solamente en no hagas, y la prohibición sabemos que hasta no tiene buen efecto en la gente le prohíbe y antes más rápido va y lo hace. Y esas imposiciones, ya restricciones, pues comienzan a crear una personalidad que se cohíbe de todo, aún de lo bueno. Entonces, a este punto me permite entrar el Señor en una línea y dándole la honra a un ministerio que ha sido de bendición para muchos de los que militamos en este oficio del maestro, un ministerio del siglo XIX en cabeza de un señor llamado William Barclay. Creemos que es como el padre de los maestros del griego. Fue de los primeros que comenzó a utilizar esas bondades que tiene el griego para estatar unas grandes verdades bíblicas. Por algo se escribió los originales del Nuevo Testamento en griego. El hebreo es mucho más parco, el hebreo es un lenguaje de muy pocas palabras. No recuerdo la cifra, pero para hacer una comparación, así por encima, más o menos, creo que el griego tiene 4 veces más palabras, como 25.000 o 28.000 palabras en griego, versus 5.000, 6.000 o 7.000 palabras en hebreo. El hebreo es muy al grano, al pan, al vino. El griego tiene mucha más versatilidad, como nosotros en español tenemos, comparado con el inglés. El inglés tiene una sola forma de decir las cosas. La composición gramatical del inglés es muy escueta. Para preguntar siempre es sujeto, verbo y objeto, y el signo de interrogación. Lo mismo, se me ha escapado mucho del inglés, pero siempre hay una forma de decir las cosas. En español no, en español tenemos 4 maneras distintas de decir las cosas, de construir una frase. Podemos jugar con los elementos del lenguaje y ponerlos aquí, ponerlos allá. No, en inglés usted no puede decir, primero va el adjetivo y luego va el sustantivo. Red car,
carro rojo, no puede decir car red. No puede, distorsiona absolutamente todo. En nosotros sí, el rojo brillar de tus labios rojos, dando un ejemplo, pues. Así es el griego, y este maestro, William Barclay, en casi toda su exposición del Nuevo Testamento, que llegó hasta el Apocalipsis, alcanzó a finalizar, no como el comentario de Matthew Henry, que llegó hasta Mateo, arrastró todo el Antiguo Testamento, un volumen, pero con un derrotero muy distinto. Este personaje dejó una base que es la que voy a utilizar a partir de ese momento para meternos de lleno con esa parábola, y es acerca de que a veces no se alcanza a magnificar por qué Jesús dijo que eso era una blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la que estaba en el contexto del reino dividido y la casa dividida contra sí mismo. Hay una blasfemia contra el Espíritu Santo, y es porque está hablándole a personajes que profesaban precisamente eso. Mire, la idiosincrasia, según la enseñanza judía, estoy leyendo a Barclay, el Espíritu Santo tenía dos funciones supremas, según la enseñanza judía. La primera, el Espíritu Santo traía la verdad de Dios a las personas. Esa era la primera función suprema del Espíritu Santo, traer la verdad de Dios a las personas. ¿Listo? Y sigue haciéndolo, por eso Jesús le llamó el Espíritu de verdad. Lo llevará y lo guiará toda la verdad. Eso seguía así, eso lo hacían y lo conocían los fariseos. ¿Listo? Como judíos y los más estrictos de su nación en cuanto a su observancia de la ley de Moisés. ¿Listo? Pero la segunda función suprema era que el Espíritu Santo capacitaba a las personas para poder reconocer y comprender esa verdad cuando le llegaba a su vida. En ese derrotero vamos a meternos. Y es que precisamente estas personas tenían a la personificación de la verdad. Tenían a la verdad misma ahí en su presencia. Y decidieron cerrarse a toda evidencia que el Espíritu Santo le estaba mostrando que este era el Hijo de Dios. Y no, se cerraron, y abiertamente, no solamente rechazaron, sino que afrentaron al Señor al decir que Él tenía un espíritu inmundo y que no era el espíritu del Padre el que lo dirigía. Y ahí fue cuando Jesús dijo, no, es increíble, esta gente se han cerrado, han mantenido ciegos a toda la revelación de Dios, ya se acostumbraron a ser a caminar tan ausente de la dirección de Dios y de la mano del Señor, que ya estas personas no atienden a ninguna situación. O sea que esta gente está ya prácticamente en la olla y no hay manera de poder hacer algo con ellos. Por eso hay una frase allí que dice que el que no es conmigo, el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hay un hombre al que los discípulos vieron expulsando demonios. Y Jesús le dijo esa frase porque los discípulos dijeron que se lo prohibieron, porque no andaba con ellos. ¿Listo? Y el Señor dijo, no se lo prohibas, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede estar en mi contra. O sea, ahí hay un poder de Dios respaldando a todo aquel que quiere estar de parte de la luz y echar fuera las tinieblas. Ahí hay una cosa muy clara, y es que, mire, cuidado, aquí lo dice el caballero de otra forma. Mire, Jesús describe, en ese caso, según la parábola y según lo que he podido ver de algunos comentaristas, y según un criterio propio, parece que aquí se refería era prácticamente a toda la creencia que envolvía a toda esta gente, llamémoslo así, un judaísmo o la religión judaísta vacía. Esa era prácticamente como la casa a la que se refería a él. Aparece el Señor, el espíritu inmundo se va porque viene el Señor, pero el Señor, escuche, la frase es, primero tiene que atarle, pero recuerde que estas personas no dejaron que el Señor actuara de ninguna forma. Entonces, el espíritu inmundo sencillamente se fue. Dice que va por lugares, oiga, lo voy a leer como dice en Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla ¿qué? Desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7
espíritus peores que él, y entrados moran allí en la casa de la que habían salido, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. O sea que ahí él decida, esta mala generación no está hablando de una persona en particular. Aquí está hablando prácticamente de esa generación a la que él vino a auxiliar, a mostrar la verdad de Dios, a demostrarlo con hechos, con acciones, a aconsejarles y a mostrarles el camino de regreso al Padre. Y ellos dijeron, no, tú eres un aliado de Satanás, ¿qué vamos a creer en ti? De Moisés sabemos que, ¿te acuerdas de los argumentos que ellos sacaban? A Moisés sabemos que Dios le habló, pero no sabemos de dónde salió. Y le está demostrando con hechos, y él le dijo, bueno, no crean a mis palabras, pero creáis a los hechos, creed a las señales, porque mi Padre es el que hace las señales para que ustedes abran los ojos. No. Versículo 29 y 30 de ese pasaje dice así. Recuerde, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no le ate, entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Como cuando alguien va a colaborar en la cosecha de alguien, pero realmente no está ayudando a recoger, entonces al moverse en medio de esos sembrados, pues en vez de ayudar a recoger, puede hasta desparramar alguna de las semillas que se habían recogido, porque pues está moviéndose en medio del sembrado. Está moviéndose en medio de lo que hay que recoger, y él no está dispuesto a recoger. Entonces, en vez de hacer la labor, más bien se tira la labor, que se está haciendo lo mismo, similar a lo de los tropiezos. Hay personas que no entienden que lo que estamos haciendo es trayendo almas al reino de los cielos, y ellos no vienen con esa actitud, y vienen es como y según su carácter, pues hay personas que la verdad chocan con otras y no aprenden que esa forma de choque pues puede producir que, como no está con la actitud de ir a preservar esa alma para que no se vaya, o a traer otros con el ejemplo, que eso es recoger con Cristo, entonces pues no van con la actitud correcta, no entienden que esto habla de la salvación del alma, no entienden que esto es de salvar a los perdidos, y como no van con esa actitud, sino con otra actitud, quién sabe cuál sea, entonces en vez de a veces apoyar a la causa, más bien con acciones, con hechos, o más que todo con hechos, demostrando pues adentro no son obreros para recoger en la viña, entonces terminan es haciendo tropezar con algún gesto, alguna mala palabra, alguna mala actitud, y va de uno y dice, no quiero volver. ¿Por qué no quiere volver? Fulano de tal, fulana de tal, salió con esta. Ay, hombre, pero toca entrar a hacer una labor de ven, y aquietar los ánimos, apaciguar los ánimos, pero hay gente que no deja y vuelve atrás. Y esa persona termina tropezando por alguien que ni siquiera fue el que lo trajo al camino. Sabemos que el Señor es el que lo trae al camino, por eso Jesús dice, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, cuando habla acerca de los tropiezos. Porque la gente a veces comienza a poner la mira en el hombre, y a veces es el mismo hombre que lo trajo al camino el que comete errores, y eso es fácil que el ser humano falle, aún siendo líderes de otros. Por eso la siguiente parábola en cuestión tiene que ver con eso, porque llama la parábola de los guías ciegos, que guían a otros ciegos y finalmente caen en el hoyo. Pero no adelantarme, pues quiero que sigamos en esto. Es decir, ahí lo comparan tanto Barclay, Scofield, otros comentaristas comparan esto como lo que pasaba realmente con este judaísmo, que eran inútiles en reformarse a sí mismo. Esa gente no podía cambiar, y no podían cambiar cerrándose a toda prohibición. Ahora no estoy diciendo que también entonces nos abrimos a hacer deseo, no, es cierto, ojo con esto, pero no cierres tu vida a hacer esto otro. Por eso mira la ley real. ¿Cómo dice la ley real? En el mundo dice así, de esta forma, y en el mundo de alguna manera se ha contaminado con ese fariseísmo y esa hipocresía de la religión. ¿Qué dice? No hagas a otro lo que a ti no te gusta que te hagan, ¿cierto? Pues cuando vamos a la Escritura, Jesús no dijo que no hiciéramos. Jesús dijo, haz con los demás lo que a ti te gustaría que hicieran contigo. ¿Sí ves la gran diferencia? Hay una gran diferencia en esas dos frases. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Porque el primero se queda solamente en no hacer, y como se acostumbró a no hacer, como los músculos del cuerpo usted no los usa, ¿qué hacen? Se atrofian. ¿Sí? Pero como usted ya sabe que hay cosas que no se hacen, pero usted está dispuesto a hacer lo que a usted le gustaría que hicieran con usted, agradar al prójimo,
el apóstol Pablo habló acerca y Jesús dijo que no se agrada a sí mismo, pero escúcheme, no es tampoco aplaudirle al prójimo lo que es, no, en cuanto a lo bueno, agradar al prójimo. ¿Estás desanimado y te gusta que te visiten cuando estás desanimado? Es decir, cuando tú estás desanimado y sabes que bueno que alguien se acordara de que estoy desanimado y viniera y me hiciera una visita, bueno, entonces yo no estoy desanimado ahora, pero sé que alguien está desanimado, por allá me le aparezco, porque a mí me gustaría que cuando yo estoy en estas circunstancias de un bajón espiritual, alguien venga y me dé una mano. ¿Sí está bien? Entonces, otra persona dice, no, y él ya sabe, es un conocedor de la palabra, es una persona de años en el evangelio, yo que voy a andar por allá. Sí, me hago entender. Entonces, se quedó en el no hagas, en vez de hacer. Haz con los demás lo que a ti te gustaría que hicieran. La ley real le llaman a eso, en el Nuevo Testamento, que está por acá, en Mateo capítulo 7, si no me equivoco. Haz con los demás lo que a ti te gustaría que hicieran contigo. Vamos a ver si lo encontramos. Incentivos para orar, la regla de oro, sí. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan contigo, Mateo 7:12, haced con ellos. Vuelvo y lo leo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, la ley real. Ellos se quedaron es con no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, y en ese no hagas, no hagas, no hagas, pues ellos, gente, se quedó limitada. Y ahí se quedaron, y por eso hay pasajes donde el Señor dice, bueno, es lícito hacer el bien aún en el día de reposo. Mire, hasta el día de reposo, que fue un día para abstenerse, para descanso, lo tomaron como que no se podía hacer nada, ni siquiera el bien. Pero entonces Jesús les comenta de una parábola donde ellos hacían el bien, pero el conveniente, el del corderito que se cayó en un foso, ese sí lo sacan porque es su corderito, pero a un hombre semejante de ellos, no son capaces de hacerle el bien. Entonces dicen, no, ¿sí ven? O sea, se cierran. ¿Por qué? Porque la religión los limitó a no hacer. No hagas, no hagas. Ojo con esto, cuidado con aquello. Y de alguna manera, por ese lado también hemos levantado a nuestros hijos. Ojo con esto, ojo con aquello. Pero no los guiamos a, venga mami, o en el caso de mis hijas, irme con ellos y venga, amor, vea, hoy no vamos a desayunar, hoy es un día dedicado al ayuno. ¿Listo? ¿Pero por qué no? Yo quiero comer. Bueno, amor, pero trata de someter un poquito el cuerpito, ¿listo? Pero ven, ese desayuno que estaba comprado ya para ti, lo empacamos, listo, y vamos y démoselo a alguien que de pronto ese día no ha desayunado. ¿Sí ves? Es decir, le hice una prohibición, listo, amor. ¿Por qué? Porque la escritura manda a ayunar. Pero entonces vamos a hacer una cosa, esa prohibición convirtámosla en una bendición de que tú puedas hacer un bien a otra persona. ¿Listo? Vamos a plantearlo como lo plantea Scofield, acerca de precisamente que esta gente planteaban que el Espíritu Santo de Dios les daba poder para discernir la verdad, lo guiaba a la verdad, pero también les daba la capacidad para ellos estar frente a la verdad y reconocerla. Entonces vamos a decirlo, el Espíritu de Dios le ha dado a la persona una facultad que le permite reconocer la bondad y la verdad cuando las ve. Ahora debemos dar otro paso en nuestro intento de comprender lo que quería decir Jesús. Una persona puede perder la facultad si se niega a usarla. Esto es verdad en cualquier esfera de la vida. Aquí te hicimos un comentario y él plantea acerca de las personas que por ejemplo, dejan de leer, de escuchar música clásica y se escuchan música popular, entonces llegan a un momento en que pierden el gusto por la música clásica por andar escuchando música barata. Así lo dice Scofield, Barclay aquí. La persona puede perder la capacidad de la lectura fina si no lee nada que valga la pena, o si lee solamente cosas que no valen la pena para nada. Puede perder la facultad de disfrutar lo limpio de la vida si no cultiva nada más que lo que ensucia y degrada. Por tanto, una persona puede perder la capacidad de reconocer la bondad y la verdad cuando las vea, si mantiene cerrados los ojos y los oídos a las cosas de Dios, si no hace más que volverle la espalda a los mensajes que Dios le envía, si no ocupa la mente nada más que en sus propias ideas, negándoles la entrada a las que Dios quiere sugerirle, al final acabará por no poder reconocer la verdad y la belleza y la bondad de Dios cuando las vea y las tenga enfrente. Llegará a un estado en que su propio mal le parecerá el bien. Algo muy similar a la generación de hoy, donde ¿cómo alguien llega a caer en lo que Isaías dice, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo? Cuando comienzan precisamente a negarse a todo designio divino que les muestra el bien y por dónde trazarlo. Ellos y se ciegan, se cierran y no quieren atender
Entonces llega un momento en donde como no quieren atender, entonces ya comienzan a trocar la verdad. Y la verdad, lo que es malo, realmente ya comienza a verse bueno, porque ya en su propio criterio ya no reciben nada, no corrigen nada, no aceptan ninguna recriminación, no aceptan ninguna exhortación. Entonces llegan a un estado que, como dice aquí Barclay, llegará a un estado en que su propio mal le parecerá el bien, y el bien de Dios le parecerá el mal. Este era el estado en que se encontraban aquellos escribas y fariseos. Mire, habían permanecido ciegos y sordos tanto tiempo a la dirección, a las sugerencias del Espíritu de Dios. Eso quiero causártelo en la parte histórica. La última vez que había hablado el Señor a un profeta fue a Malaquías, y eso fue en el siglo IV antes de Cristo. Y aparecía ya después de 4 siglos de silencio, eso le llaman el silencio intertestamentario, donde aparece este personaje con Juan el Bautista primero. He aquí la voz que clama en el desierto, como dice Isaías, y comienza Señor a levantar el ministerio de su Hijo, y ellos, después de tanto tiempo, porque la religión fariseica ya llevaba ahí 3 siglos de haberse fundado, las sinagogas llevaban 3 siglos de haberse fundado, ellas nacieron en medio de ese silencio intertestamentario. Entonces pasaron tanto tiempo ciegos y sordos a la dirección divina, a pesar de tener la ley de Dios, que cuando llegó la verdad en pasta y ellos tenían el precepto de que el Espíritu Santo los llevaría a esa verdad, como sigue en la Escritura para el Nuevo Testamento, y es una realidad, pero llegó un momento donde ellos dijeron, no, ya se habían acostumbrado tanto tiempo a estar ciegos y sordos a la dirección divina, que se empecinaron y negaron hasta la misma verdad ahí presente. Sigo leyendo. Esta gente se cerró a toda dirección, habían permanecido tanto tiempo a la dirección, a las sugerencias del Espíritu de Dios, y se habían empecinado tanto y tanto tiempo en su propio camino, que habían acabado por no reconocer la verdad y la bondad de Dios. Cuando las veían, podían estar viendo a la bondad de Dios en persona, que es el Hijo de Dios, y llamarla la personificación del mal. Ese fue el colmo de ellos. Por eso llegaron al punto de que Jesús dijo, ¿qué? Bueno, una cosa es que ustedes digan de que venga, Señor, es que mire, nosotros no estamos acostumbrados a ver a alguien con semejante autoridad y poder y hablarnos en nombre de Dios. Discúlpenos, por favor, ¿nos puedes ayudar? Como hizo Nicodemo. Nicodemo dijo, pero ¿cómo es que este hombre hace tantas señales, Dios mío? Es que ubiquémonos y entendamos a esa gente. Entendámoslos de alguna forma también como seres humanos. O sea, imagine, ellos practican el exorcismo. Josefo registra un acto donde hablaban de que las prácticas curativas de Salomón, que se volvió como una especie de magia, y los judíos que han caído en todo eso por la falta de dirección divina, ellos han caído en cábala judía, en muchas cosas raras, muy rarongas, muy místicas, que la verdad no iban al caso. Y llega un momento, aparece este personaje, para que nos ubiquemos, en medio de toda esa idiosincrasia judía, uno de no hagas, y ojo con eso, y cuidado, eso es malo, pero no hago nada de lo bueno, y soy más bien limitado, no hago lo que el Señor decía en los profetas, hagan justicia, ayuden al agraviado, levanten al caído, por favor ayuden, sean alivio para la persona que está agobiada. No, nada, solamente no hago, pero tampoco no hago el bien, no hago misericordia, hacer misericordia, hacer juicio, pasajes muy altos y sublimes en el Antiguo Testamento, donde dice qué es lo que Jehová pide de ti. Miqueas, por ejemplo, ¿qué pide, qué demanda Jehová de ti? Hacer justicia, hablar lo que es verdad. Entonces ellos más bien se han cerrado, no hacer nada. Entonces se había formado prácticamente una sociedad, una generación donde yo me cierro absolutamente a todo lo malo, pero no hago nada bueno. Entonces aparece este personaje que mejor dicho, veo en él que hace todo lo bueno, busca, mire, se mete a las prostitutas, cosas que yo podría ir viendo una mujer que se entrega a todo cuerpo, decirle, mujer, y de pronto está hermosa, mujer, estás deshonrando tu cuerpo, pecadora, sí me hago entender. Entonces ven a este hombre que se metió allá a sacar a esa pecadora, y no a estar con la pecadora, sino a sacarla. Entonces ven a este hombre que hace esto, que hace lo otro, y de un momento a otro llega y me voltea y me dice a mí, hipócrita, en público, y lo veo que hasta levanta muertos. Y yo, que soy un representante de la religión tradicional de mi pueblo, como el católico hoy, que es pura bla, aunque algunos hay gente que sí
tiene sus buenas obras, aunque ellos es otra cosa, ellos se apoyan en sus obras para salvación, que hoy la verdad las obras no son para salvación. Primero se alcanza la salvación y luego las obras te van a seguir. Ellos quieren hacer obras para ser salvos y nadie. Y dicen que en el cielo pesarán sus buenas obras y sus malas obras. Están equivocados. Si pesamos las acciones que hacemos en el día y las palabras que hacemos en el día, si son 1000 palabras, 700 son con mala intención y de pronto 300 bien intencionadas. Si hay gente que ha aprendido a usar su lengua, ¿no? Por eso dicen siempre, asegúrate de tener conectado el cerebro antes de hablar, antes de utilizar la lengua. Y lo mismo las acciones. Son malas acciones malas que hacemos que las acciones buenas. Si se van por ese lado van a perder, porque ninguna acción te presenta delante de Dios. Con una sola mala que presentes, ya con eso te desautorizas delante de Dios. Por eso la ley hablaba de que si usted incumplía un solo mandamiento de la ley, ya había fallado toda la ley. Entonces imagínese. Y recuerde que los católicos están basados en los mandamientos, y los mandamientos no se los inventaron, los sacaron de la ley de Moisés, o sea que ellos son una réplica del judaísmo, una observancia de la ley. Y ellos pretenden guardar los 10 mandamientos sin ser reformados por Dios, transformados por Dios mejor. Es decir, es imposible, usted no puede, ni los judíos podían guardar los 10 mandamientos. Ahora lo van a guardar gentiles dados a los ídolos, imagínate, inclinados a vivir amancebados, sin casarse, y que comen de todo. Realmente es el esquema de los gentiles, de los que no somos judíos. Entonces, no lo va a cumplir. Entonces lo mismo, incumples uno, ya. Lo mismo que el código de policía. Tienes que cumplir todos para que no te caiga la ley encima. Incumpliste uno, se te aplica la condena. Lo mismo. O las leyes de la República. Entonces, entendamos a esta gente habían visto tanta cosa que de un momento a otro, más bien no habían visto tanta cosa, sino más bien prohibición, y un momento aparece un hombre que hace y Dios mío impacta, y además es autoridad con los demonios se manifiestan y para afuera se van. Entonces este hombre, ¿qué? Entonces el que reacciona dice, Dios mío, aquí está pasando algo grave, yo no me lo quiero perder. Nicodemo hizo eso, y fue y consultó con el mismo Señor, que era el único que podía sacarlos a dudas. Eso está en San Juan capítulo 3, pero los demás se cerraron. No, esto me mueve el piso a todo lo que yo he creído. No, ese hombre es del diablo. Sí, hago entender, ese es el punto que llegaron. Y ya cuando llegaron allá, pues lógico, eso ya es sorprendente. Es sorprendente que llegaran hasta ese punto. Y aquí dice Scofield, la blasfemia contra el Espíritu consistía en atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Tal pecado no era perdonable en vista de las circunstancias insólitas en que ellos rechazaron a Cristo. Este serio pecado de los fariseos fue el clima de su continua negación de la evidente verdad de que los milagros de Jesús eran el símbolo del poder del Dios que lo había enviado, el Padre Celestial. Pues el mensaje de Jesús estaba autenticado por el cielo. La necedad de los fariseos en ser deliberadamente apóstatas al atribuirle al diablo las poderosas obras de Cristo a través del Espíritu Santo es algo que nuestro Señor resume en la negación cuando dice: "Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida", porque por ejemplo Capernaum fue levantado hasta el cielo, el Hijo de Dios vino y puso su base de operaciones allí y no se arrepintió toda esa ciudad. Oiga, todo el que teme que tal vez pueda estar rechazando a Cristo, obviamente no ha cometido el pecado que no es perdonable y aún puede acudir a Cristo, lo que hablaba en la entrega anterior. Es decir, la blasfemia la cometió esta gente de una forma insólita, donde ante los hechos evidentes de respaldo de Dios para este hombre, el Hijo de Dios, esa gente se cerró y lo llamaron un aliado de Satanás. Por Belcebú, uno de los príncipes, el señor de las moscas, Baal. Increíble, ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo consiste en rechazar la voluntad de Dios tan insistentemente que se acaba por no reconocerla. Ese es ya en una persona, ¿no? Ya rechaza la voluntad de Dios de tal forma que se opuso y nunca se dispuso. Entonces esa persona termina rechazando a Dios y sacándolo de su vida. Ahí ya, obvio, no va a alcanzar salvación. Y dices, Barclay, ¿por qué ha de ser imperdonable este pecado? Diga, ¿por qué es imperdonable? ¿Qué lo distingue tan terriblemente de los otros pecados? La respuesta es sencilla, dice Barclay. Cuando se llega a ese estado, el arrepentimiento es imposible. Si una persona no puede reconocer la bondad cuando la ve y no la puede desear, si no reconoce el mal como mal, no se puede lamentar ni desear evitarlo. Si no reconoce el bien cuando lo ve, entonces
va a decir, ay, yo quisiera hacerlo bueno. No, porque no lo reconoce. Y también si no es capaz de discernir lo que es malo, teniéndolo ahí al frente, entonces nunca va a decir, ay, líbreme, Señor, de eso. Es lo que está diciendo Barclay ahí. Entonces esa gente está en la bendita olla. Ahí es la sociedad que dice el Señor en Isaías. Llegará el día en que a lo malo llamen bueno y a lo bueno llamen malo. ¿No es la generación de hoy? Usted ve que hoy en día están en peligro de caer en la cárcel los ministros que defienden el hogar, padre y madre, como el hogar válido delante de ellos. Ya vio lo que pasó con el juez, ¿no? Se negó a casar a 2 hombres, y lo mismo va a pasar que se niegue a casar a 2 mujeres, ministro del Evangelio. Sobre él se cierne que le caiga la ley con todo su peso, y está dependiendo de algo que está en la Escritura. Dios hizo a Adán y a Eva, ¿listo? Pero no, ellos precisamente a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Este señor se prohíbe, no, yo lo hago porque tengo unas convicciones, dijo el juez de la República, y yo no puedo ir en contra de mis convicciones para agradar a estas personas. Soy un juez de la República, tengo poder para casarlos, pero yo no decido no casarlos porque tengo unas convicciones, y a ese señor le vamos a caer con todo el peso de la ley. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hemos llegado ya a esa sociedad hace mucho rato. Y si no se puede, sigo leyendo Barclay, y si no se puede, aunque sea con fracasos, amar el bien y aborrecer el mal, entonces uno no se puede arrepentir de nada. Y hay gente que dice, no, yo no me arrepiento de nada. Han hecho y deshecho toda la vida, han vivido lejos de Dios toda la vida, y terminan diciendo que no se arrepienten de nada. Esa persona está en la bendita olla y no va a coronar el cielo. Y si no se puede arrepentir, sigo leyendo a Barclay, no se le puede perdonar, porque el arrepentimiento es la única condición del perdón. Es la clave. Por eso es imposible para una persona que cometa este tipo de arbitrariedad con el Señor, negación constante, oposición constante, y además de eso acusarlo de estar compaginado con el reino de las tinieblas, que reciba perdón de Dios. Dice aquí, vamos a ver, bueno, bendito sea el Señor. Dejo ahí el comentario de Barclay y cerremos algunos puntos. El espíritu inmundo lo saca Jesús. La descripción de Jesús en esa parábola de la casa vacía es que nominalmente, supuestamente, por sus propias fuerzas, el espíritu inmundo salió del hombre. Pero como esta persona que recibe esa liberación, si fue Dios quien la echó, o que de alguna manera se reformó a sí mismo, por ejemplo, el borracho que deja de tomar por sus propias fuerzas, o el fumador que deja de fumar por sus propias fuerzas, pues de alguna forma, como no está reformado, transformado mejor, entonces va a llenar ese hueco, ese vacío que dejó ese hábito con otro hábito dañino. Y ahí lo que está hablando es de, si alguien recibe una liberación de parte de Dios, y es el mismo Dios quien obró en su vida para tener un cambio y transformación, entonces debe llenarse de tal forma que cuando esos espíritus inmundos quieran volver otra vez, porque ellos fuera del cuerpo sufren. Y ahí pues entraríamos en algo que pues no puedo explicar, no hay tiempo para hacerlo, pero los espíritus inmundos no son ángeles caídos, tienen cuerpo. Hay 2 tesis al respecto, de las cuales pues la idea es no entrar en controversia, pero claramente habla de que los espíritus inmundos, si no están en un cuerpo, no pueden hacer lo suyo, más son inútiles y sufren. Ahí lo dice, el espíritu inmundo que anda por lugares busca reposo y no lo halla, dice Mateo 12:43. Y por acá en Lucas, también está en Lucas, donde habla acerca de la forma en que ellos están buscando reposo y no lo halla. Versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Es decir, tienen voluntad, pueden reflexionar, oiga, aquí estamos sufriendo, como el hijo pródigo, que fuera el Señor, estuvo por allá mucho tiempo, dijo, uy, Dios mío, yo aquí aguantando hambre, y en mi casa hasta el trabajador más sencillo la pasa bien, en la casa de mi papá. No, yo me levantaré y me fue. Ahí dice, sufriendo este espíritu inmundo, dice, no, ¿qué hago? No, yo voy a volver a mi casa donde salí, el cuerpo de esa persona donde estaba. En conjunto, como lo vimos, la interpretación, de pronto voy a volver otra vez a tomar toda esa sociedad y a tenerla ciega. Y dice que vuelve y vio que esta sociedad seguía vacía, es decir, sin nada de Dios. Entonces dijo, no, pues tomó 7 espíritus peores y entró a la persona y a la sociedad,
y quedó peor. Y eso es lo que Jesús dijo que le iba a acontecer a esa sociedad. Y recuerde que esa sociedad, 40 años después, acabó. El Estado judío acabó 37 años, 40 años después de que Jesús terminó su ministerio, en el año 70. Entonces, así le aconteció a esa generación. Ellos fueron desterrados de su nación. Y en el plano individual, una persona que fue libre por el Señor, por el poder de Dios, o que de pronto modificó algo, haciendo las dos conjeturas si es posible, pues si no se llena de Dios, pues vuelven esos espíritus inmundos y esa persona después volverá a coger vicio, y ya no solo cogerá vicio, sino cogerá esto y esto, y se abrirá la puerta a muchos otros vejámenes. Es lo que está diciendo ahí. Por eso es necesario que más bien la liberación no sea usted el que se autolibere. Permita al Señor que obre con todo su poder. Usted puede orar y listo, y va para afuera, listo. Use la autoridad de Dios, amén. Si ahí la está utilizando bien. Pero dice el versículo 21 al 23 de Lucas, capítulo 11, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ese es Jesús, es el hombre más fuerte sobre el hombre fuerte. Si tu confianza está en el hombre fuerte, como dice en Isaías, yo soy el fuerte de Jacob, vamos a leerlo otra vez. Si tu confianza está en aquel que es el fuerte de Jacob, como dice Isaías capítulo 49, versículo 25, donde dice, y tu pleito yo lo defenderé. Ya cuando es Dios quien pelea por ti, y como dice al final, yo Jehová soy salvador tuyo, el redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Cuando vino el fuerte y te libertó, ya la cosa cambia. Ya tu deber es, por amor a ese fuerte que te libertó, consagrarte. Y la parábola va por ahí. La parábola va para que después de que Dios haya hecho una obra en ti, donde te haya roto cadenas y donde te haya sacado de la cárcel o haya entrado a tu casa, o más bien haya despojado de tu casa a aquellos que hacían y deshacían, sacado de tu vida a aquellos que te desubicaron de la voluntad de Dios, pues tu deber es que después de que esas personas o esos entes espirituales no estén allí, entonces tu deber ¿cuál es? Pues llenarte de Dios, para que cuando esos espíritus inmundos quieran volver, no hallen la casa vacía. Sí, está adornada, está barrida, pero está vacía y está desocupada. Entonces aquí no vive nadie. Forcemos la puerta y entremos otra vez. Y ahora ya no voy a entrar solo. Venga, amigos, hey, vamos a hacer fiesta. Y esa vida termina peor. Si estás viendo, es un cuidado constante. Por eso en el logo del mensaje, en la imagen que te mandé adelante, los que le llega esto por WhatsApp, ahí está la imagen de, ay Dios mío, no nos podemos descuidar, porque si no terminamos siendo como esa generación. Recuerde que estos parábolas son para enseñar misterios del reino de los cielos, y es que tu cuidado, tu consagración, hermano, hermana que me escucha, ministra que me escucha, no es por un tiempito, no, también tiene que ser así como el reino de las tinieblas trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, también debe ser igual. Y no está dividido también, no debes estar entre dos pensamientos, debes estar en una sola pensamiento. Para aquellos que quieren volver atrás, hombre, vas a volver atrás, mira, te paticino, vuelves atrás, y no me equivoco en decirte, te espera llegar a un final tan tremendo como cargar un costal en la calle, porque hasta allá lleva el enemigo. Pregúntale a esas personas cómo llegaron allá, y más de uno conoció el Evangelio, fueron limpios por el Señor, y se pusieron un día a jugar con su salvación, a cerrarse al Señor, a dejarse guiar por sus emociones, a dejarse guiar por su desgano, su yo no quiero hacer nada, su pereza. La pereza es la madre de todos los vicios, dice por ahí una frase que se me escapa, dice que nunca es inútil para el diablo alguien que no quiere hacer nada. Para el diablo es pues una persona apropiada, es decir, es una mente vacía, no está ocupada en nada. Entonces ahí aprovecha, porque la ociosidad no tiene fruto para Dios. Por eso el apóstol Pablo hablaba de no seáis ociosos, no pierdan el tiempo. Y una de las cosas en que más debes emplear tu tiempo es en conocer de Dios a través de su palabra. No, yo me meto en oración, yo me meto tal, ¿y qué es oración para ti? No, poner alabanzas y repetir lo que las alabanzas dicen, eso es oración. Mejor ve y lee Biblia, come Biblia, que leyendo palabra vas a conocer mucho más de tu Señor.
del Dios al que tú dices que en quien crees. Oiga, recuerde, saber en qué creo, en quién creo, pero también conocer a quién estoy enfrentando. Bueno, yo no creo que haya más que decir. Lo único que te digo es que, en resumidas, estas dos parábolas, la del reino dividido contra sí mismo, nos advierte que estamos luchando contra un reino que nunca baja la guardia. Eso yo creo que ya lo aprendió la iglesia cristiana y no se puede relajar. Y la otra, y que no está dividido, ese reino no está dividido. Más nos dividimos nosotros, qué cosa tan tremenda. Más hay problema en nosotros cuando de alguna forma nos siembran cizaña, eso sí es tremendo. Y la otra es que hay de nosotros si no cuidamos esto tan grande que el Señor ha traído a nuestras vidas. El Señor nos libertó de las potestades de Satanás. No es posible que le abramos puertas nuevamente para que otra vez vengan. Y ya no viene solo, viene con esbirros 7 veces más fuerte, por ponernos a volver atrás de una obra maravillosa que el Señor hizo, que el único que puede sacar fuera demonios es el Señor. ¿Le dio esa autoridad a la iglesia? Sí, claro. Estas señales seguirán en mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios. En Lucas, Marcos lo dice también. También en Mateo dio esa autoridad de poder atar. Amén. Por eso no dudemos en adelantarnos al enemigo. No esperar a medicina curativa, sino también preventiva. Comencemos a echar por tierra esas obras que Él está planeando hacer. No es hacer las obras que Él ya levantó, no. Echemos por tierra las obras que Él está planteando hacer, y para eso, guiados por el Espíritu, Él nos dice, mira, están planeando los brujos hacer esto. Ah, sí, Padre, desarma eso. Amén. Adelantémonos y hagamos la guerra con inteligencia. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor maravilloso. Sella estas palabras, Señor, y estos consejos, Dios, con tu Santo Espíritu, con tu poder y tu gloria, Señor, y muéstranos que la verdad nos llamaste a abstenernos de toda clase de mal, pero hacer el bien. Y ese bien es el guiado por tu Espíritu Santo en las buenas obras, como dice Efesios 2:11, las 2:10, las que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Que no nos cerremos a hacer esas obras maravillosas, porque ya tenemos una naturaleza transformada. Qué pena, Señor, confundirme con eso. Tú no reformas a nadie, tú transformas. La reforma es inútil cuando no hay cambios de base. Tú haces un cambio de verdad. Los que estamos en tus caminos sabemos que no somos los mismos de antes, y nosotros no nos reformamos, a nosotros nos cambiaron. A nosotros alguien metió su mano y nos hizo de nuevo, y no somos nuevas criaturas, y podemos decirlo hoy, comparados. Los que nos conocieron antes saben, los familiares saben, es distinto. La verdad sí es otra persona, comparado con el de antes, Señor. Y eso es para la gloria y honra de tu santo nombre. Pero permite, Señor Dios, que esa transformación que hiciste en nosotros no se caiga o no se eche a perder por descuidarnos y andar en ociosidad o andar sin fruto, Señor. En el nombre de Jesús te pido que nos permitas entender que estas dos parábolas nos advierten de una guerra sin cuartel, una guerra en todo tiempo, y que tenemos al vencedor de nuestra mano, pero no nos podemos descuidar. Por eso la advertencia del apóstol Pablo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Realmente el mayor peligro que podemos tener es nuestro corazón, que se deja guiar a veces por esas cosas engañosas que vienen de afuera, esos pensamientos del enemigo. Pero para eso tenemos tu palabra que nos escudriña, y tú sí conoces nuestro corazón, Señor. Tómanos de tu mano y no nos dejes caer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te espero el día de mañana, mi amigo y hermano que me escucha. Bendiciones. Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de enseñanza e instrucción bíblica.